Hola amigos, ¿cómo están? Me cogieron de imprevisto. Bueno, este día es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un libro. Al pueblo nunca le toca. ¿Será que solo fue en esa época? Entonces, vamos a hablar de un libro muy importante el día de hoy. Y es porque, uno, me llamó mucho la atención su nombre, ¿no? Al pueblo nunca le toca. Vamos a hablar de su autor, para ponernos un poquito en contexto de la historia, obvio. Entonces, vamos a hablar de Álvaro Salomón Becerra. Fue un periodista, magistrado, escritor bogotano. Sus libros van encaminados a una crítica sobre los paradigmas sociales que se vivían en aquel entonces, la política, lo social, lo económico. ¿Qué pasó en Bogotá? En el año 1918 y gran parte del siglo XX se presentó el bipartidismo político, conservadores versus liberales. En el libro hablan de dos amigos que son cada uno de un partido, así que siempre están peleando. ¿Qué pasa con los gobiernos corruptos de este país? Ese momento de fusión entre la política, la ignorancia, la corrupción, la soberbia, la intolerancia y la pobreza en Bogotá. Estos amigos, Casiano y Baltasar, quienes son los protagonistas de nuestra historia, siempre están peleando por quién tiene la razón acerca de su partido político, pero lo que ellos no saben es que 60 años después se van a empezar a contar esas experiencias vividas políticas con la visión de estos modestos hijos del pueblo, quienes hablan del poder de las altas clases y de que al pueblo nunca le toca. ¿Ustedes quieren saber qué pasó con Baltasar? Antes de hablar de Baltasar, vamos a hablar un poquito de lo que fue con Casiano. Casiano estaba en su punto de gloria, por decirlo así, porque recordemos que Casiano era parte del Partido Conservador. Y en ese momento, en 1918, Colombia estaba siendo dirigida por la hegemonía conservadora. Por lo tanto, a los liberales no les tocaba nada, igual que el pueblo. Entonces, pues era un poco, digamos, serio las charlas que tenían entre estos dos amigos, porque Castaño siempre le decía a Baltasar que el pueblo era un montón de indios, analfabetas, sumisos, ovejas mansas que tenían que obedecer y bueno, bla, bla, bla. Pero pues muy pronto Baltasar se daría cuenta que tenía toda la razón y que el pueblo sí o sí nunca le tocaría. ¿Por qué? Resulta que en 1930 llegaría al poder los liberales, pero Baltasar, pues feliz y dichoso por su triunfo, se da cuenta que en el gobierno del presidente nunca le haría caso y lo hizo a un lado, ¿sí? Porque pues ¿quién quiere hacer el bien? Es decir, bueno, pues todos queremos que se haga el bien, pero pues lamentablemente la corrupción, la injusticia, los malos gobiernos no dejan. Entonces el pobre Baltasar pues igual él hacía lo que podía y en 1946 fue cuando culmina este feliz periodo para los liberales. Y más o menos de esto va la historia entre esas anécdotas de qué pasó, del por qué pasó, de esto lo otro. Sí, muchas historias que se daban en torno a la política y a la charla de estos dos amigos. Pero pues que siempre fue muy saludable, aún así ellos siempre seguían Al libro con su amistad. decirles que muchas gracias porque me dejó ver toda esa parte que no conocía de Bogotá en esos tiempos. Nunca me había interesado la política, pero el libro hace que empieces a tener ideas, emociones y sentimientos frente a lo que pasaba en ese momento en cuanto a la corrupción y la política y obviamente pues cada grupo social. La forma en la que se presenta la ciudad en este libro es pues aquella Bogotá de 1918, la Bogotá en la que se dividía, no se veía un poco más la división en las clases sociales, se construye como una ciudad poblada en la que las personas tienen la esperanza de que pueden tener un mejor futuro al tener en cuenta pues estos dos partidos que se daban, los liberales y conservadores, y cómo estos podían llegar a dar esperanza a aquellas personas que tenían fe en cada uno de ellos, en que la ciudad de Bogotá más exactamente podría surgir a la luz nuevamente y dejar de estar a raíz de aquellos gobernantes que pues realmente nunca nos han dejado ser.
No solo se representa la ciudad como esa época en la que todos tenían esperanza en uno de los partidos, sino también que se presenta en los personajes. Como ya lo habíamos hablado, pues la ciudad estaba dividida en ese entonces en clases sociales altas, bajas, los liberales, conservadores, la política, y la ciudad se presenta en cada personaje como algo que puede aportar a esta misma. Por ejemplo, Castaño era el conservador, así que ¿qué podía aportarle a la sociedad y a quién representaba la sociedad? Porque siempre hablaba tan mal del pueblo, de que éramos unos sumisos, unos analfabetas, etc. Y Baltasar representa esa parte de la ciudad que quiere o que tiene fe y esperanza.